Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos por aquí con todos vosotros para compartir a este Cristo tan tierno, tan dulce, tan amoroso. Y estamos hablando sobre el pastoreo. Cristo es nuestro verdadero pastor. Dice Primera de Pedro que Él es el pastor de nuestras almas. Y estábamos como ovejas descarriadas, como los que no tienen pastor. Y es verdad, así éramos nosotros. No teníamos pastor, pero qué maravilloso de que hoy hay un verdadero pastor dentro de nosotros. Señor Jesús, te amamos en esta mañana. Abrimos nuestro corazón a ti, para que tú sigas hablándonos, tú sigas infundiéndote en nosotros, para que tú sigas cuidándonos con esa ternura, sigas consolándonos. Oh, tú eres el verdadero consolador. Gracias que tú consuelas nuestras almas, tú consuelas nuestro alma, que es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones y sentimientos. Señor, sigue tú pastoreándonos y guardándonos. Aún te pido por todos los hermanos que estén escuchando ahora o los que van a escuchar el mensaje en audio. Señor, pedimos, oh Señor, que tú abras muchos ojos, tú puedas correr muchos velos para que podamos ver lo que tú ves, aún sentir lo que tú sientes. Señor, oh Señor, sigue tú enamorándonos más y más de ti. Gracias que tú eres el Salvador, no solamente de nosotros, sino que aún tu palabra dice que eres el Salvador del cuerpo. Queremos permanecer en el cuerpo, vivir en el cuerpo, vivir para el cuerpo, para la edificación. Hoy no queremos hacer nada para nuestra propia edificación. No podemos hacer nada para nuestros propios sentimientos o intereses. Hoy nuestros intereses eres tú mismo. Señor, sigue inundándonos, pastoreándonos, cuidándonos con ternura. Amén. Bueno, queridos hermanos, como estamos viendo, estamos en el mensaje número 3 de estos bosquejos, que son 5, en cuanto al pastoreo. Hemos estado viendo el pastor como nuestro Jesús, como nos pastorea. Y ahora en este bosquejo 3 estamos viendo el pastoreo en las epístolas de Pedro, cómo Pedro realmente nos pastorea. Así que, hermanos, voy a recordar un poquito lo que dimos la semana pasada, los puntos. Muy rico, muy disfrutable. Por eso queremos ahora que tú pongas bien atención, porque estas palabras no sabemos si las escucharemos otra vez, porque esta es una palabra de vida, como dijo el Señor Jesús: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y hoy el Señor está hablando y puede hablar a través de nosotros, porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hoy este Señor está en nosotros y quiere edificar la iglesia a través de ti y a través de mí. Claro, Él mora en nuestro espíritu, pero una vez que nosotros hablamos y Él fluye y sale de nuestra boca, Él pasa por unos conductos, como por nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro corazón. Es como si hubiese una goma, digamos, un canal. Por eso necesitamos en esta mañana decirle: Señor, limpia este canal, para que cuando tú hables y puedas hablar a través de mí, a través de los hermanos, aún oí a través de los hermanos, Señor, sea tú mismo 100% puro. Por eso purifícanos, limpia todos los conductos que puedan estorbar a tu rico fluir. Hermanos, hermanas, estamos ahora mismo, dice el punto, digamos, general de estos bosquejos, se titula Pastorear para la edificación de la iglesia.
es decir, pastorear para la edificación de la iglesia. Estamos en el mensaje número 3, que se titula El pastoreo en el ministerio de Pedro. El pastoreo en el ministerio de Pedro. Así que es maravilloso. Entonces leemos aquí en una parte donde no nos quedamos la semana pasada, donde empezamos la semana pasada, y yo solamente voy a tocar los títulos de cada punto. No voy a entrar en versículos ni en comentarios, o si hay que hacer algún comentario lo hacemos, hasta que lleguemos donde nos quedamos para poder hoy ya terminar este bosquejo, el bosquejo 3. Entonces, hay aquí un punto, nos quedamos en el punto número 1. Dice que nuestra meta, hermano, nuestra meta debe de ser ir en pos de Cristo. Nosotros no debemos tener ningún otro interés. Dios nos revela que nuestra mente debe de estar fija en este asunto. Oh Señor Jesús, nuestra mente debe centrarse en seguir a Cristo. Él desea regular nuestra mente todo el tiempo, volviendo nuestra mente ¿a dónde? Hacia Cristo como el centro de todo el universo que hoy está dentro de nuestro espíritu. Así que, hermano, maravilloso de que tenemos el Cristo todo inclusivo dentro de ti y dentro de mí. Así que hemos leído el punto 3, ahora el punto 4. Dice, a fin de que nosotros podamos tener el pleno disfrute de Cristo, hay un asunto. Dice que es preciso de que nosotros, es preciso de que seamos uno. Claro, no solo en nuestro espíritu, sino también en nuestra alma. Por eso el apóstol Pablo nos anima a que seamos unánimes, de un mismo alma. Y cuando hay un mismo alma y un mismo espíritu, hay un mismo pensar, un mismo sentir, hay un mismo hablar, hay un mismo fluir. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Cristo tiene que fluir ahora a través de nosotros. Oh Señor Jesús, maravilloso. Entramos a otro punto. El punto Romano 2, comenzamos. Y dice así: Pedro le encargó a los ancianos que pastoreara el rebaño de Dios. Tenemos que ver que el rebaño no es tuyo ni mío. El rebaño es de Dios. Él nos ha puesto para que nosotros pastoreemos, apacentemos, cuidemos con ternura a los miembros. Hoy muchos pastores llevan un látigo en la boca para realmente llamar al orden a los hermanos. Y la única manera que nosotros podemos llamar al orden a los hermanos es impartiendo a Cristo. Ese es nuestro mejor látigo. Él, cuando estaba purificando el templo, usó un látigo de junco. Él no usó un látigo de cuerda o de esparto, algo suave. Nosotros necesitamos tratar a los santos con ternura, según Dios. Maravilloso. La letra A del punto Romano 2 dijimos, dice que pastorear según Dios, dice que es pastorear según la naturaleza de Dios, su deseo, su manera de hacer las cosas y su gloria, y no según nuestras propias preferencias, que hoy hay dentro de nosotros muchas preferencias, los que me llevan la razón a mí, los que creen que igual que yo, los que piensan igual que yo, cuando nosotros debe ser lo contrario, tenemos comunión con los que no piensan igual que yo, porque el apóstol dice que nosotros, en cuanto a lo que somos uno, prosigamos, que no somos en un punto, lo ponemos a un lado. Pero hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, debería de ser uno, no tantos grupos, no tantas denominaciones, tantos nombres. Eso es como cuando Adán le puso nombre a los animales.
muchos nombres, jirafa, le puso también nombre al león, al perro, al tigre, a la cabra, todo le puso nombre, pero ¿qué dice? Que no encontró ayuda idónea. Hermano, no estemos, que no sea que podamos estar nosotros errando al blanco. Oh Señor Jesús, así que necesitamos tener una visión clara, es decir, no de nuestras propias preferencias, nuestros propios intereses, nuestro propósito o también en cuanto a nuestra manera de ser, nuestra manera de ser. La letra B dice, pastorear según Dios es pastorear según lo que Dios es. Lo que Dios es, ¿en qué? En todos sus atributos divinos. Y esos atributos divinos hoy están dentro de nosotros. Así que, hermanos, aquí fue donde nos quedamos la semana pasada y vamos a seguir realmente. Oh Señor Jesús, maravilloso. Entonces, bueno, dice, amados, amémonos unos a otros. Señor Jesús, así que necesitamos seguir adelante. Yo creía que habíamos parado aquí, pero digamos, sigue algunos puntos más, algunos puntitos, que dice así, dice, en la letra B, dice, punto 1, debemos ver que el deseo del corazón y el beneplácito de Dios en su propósito, en su economía, en su intención, es que Él sea la fuente y el origen de las aguas vivas, a fin de que Él pueda impartirse en su pueblo escogido. ¿Para qué? Para su satisfacción y disfrute. La meta de este disfrute es que, hermanos, Dios quiere producir la iglesia, el complemento de Dios, como el aumento de Dios, como el agrandamiento de Dios, y para que la iglesia pueda ser la plenitud de Dios con mira a su expresión. ¿Qué te parece? Esto es algo maravilloso, Señor Jesús. El punto 2 dice, nosotros, tuyo, debemos de ser traídos, dice, de regreso a la comprensión de que necesitamos cada uno de nosotros a Cristo como nuestro disfrute. Y también nosotros tenemos que ayudar a otros para que sepan qué, cómo disfrutar a Cristo. Hermano, nosotros tenemos que ser esos disfrutadores de Cristo para que otros puedan ser enriquecidos, y nosotros tenemos que traer a los creyentes distraídos de regreso a la simplicidad del aprecio, del amor y del disfrute genuino de la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo mismo, como su vida y su persona. Oh, hermano, esto conmueve totalmente mi corazón. Así que vamos a la letra D, que dice, pastorear según Dios es ministrar Dios a otros. Ministrar Dios a otros. Necesitamos ministrar Dios a otros. Punto número 1 de la letra D dice así, nuestra obra hoy en el recobro del Señor. El recobro no como una denominación o una organización, el recobro es donde Dios está recobrando, recuperando, restaurándonos. Ese es el recobro, esa es la restauración, como dijo en Joel. Y Dios restaurará todo lo que el pulgón se ha comido, todo lo que la langosta ha destruido. Y yo haré volver nuevamente a mi pueblo, dice el punto 1. Nuestra obra hoy en el recobro del Señor, hoy consiste en ministrar a las personas el Dios procesado, este Dios triuno
corporificado en Cristo y hecho real para nosotros hoy en el Cristo consumado. En el Cristo consumado. El punto 2. Hermanos, los que ministran o ministramos la palabra deben suministrarle Dios y realidad en los santos y no metadoctrina. No mera doctrina. Nosotros necesitamos impartir a Cristo a todos los santos. Así que comenzamos, queridos hermanos y hermanas, en el punto que nos quedamos la semana pasada y vamos a seguir disfrutando de estas inescrutables riquezas de Cristo. Y nos quedamos en el punto número 3. Y el punto número 3 comenzaba así. Si nosotros, tú y yo, hemos de ministrar, dice, si hemos de ministrar a Dios los unos a los otros, para poder ministrar, nosotros necesitamos hablar, ¿qué? Palabras de gracia, palabras de verdad, palabras de espíritu y vida, y de esta manera ministramos al Dios todo inclusivo procesado que ha sido forjado en nuestro ser. Me gusta la palabra forjado, porque aún Pablo en Gálatas, creo 4:19, él nos dijo, por cuanto sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Señor Jesús. Dice para que os dé un versículo aquí, Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El 17, para que Cristo pueda hacer su hogar en nuestros corazones, por medio de la fe, a fin de que bien arraigado y cimentado en amor, dice que es maravilloso podamos ser compenetrados y podamos ser uno los hermanos. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad, todos uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad, a fin de que podamos ser aquellas personas que damos gracia a los oyentes. Gracias a los oyentes. Oh, esto es maravilloso, de verdad. La letra E dice, la frase según Dios en Pedro 5:2 dice que esto, dice que significa que nosotros estamos viviendo a Dios. Solamente aquellos que viven a Dios, que disfrutan a Dios, son los que pueden pastorear según Dios, como dice el apóstol Pedro. Pastorear según Dios. Bueno, aquí hay unos versículos, primera de Pedro 3:5, 5:2. Dice pastorear. ¿El qué tenemos que pastorear? Escucha, el rebaño de Dios. Hermanos y hermanas, el rebaño, como dije antes, es de Dios. No, es que este es mío. No, es que este se convierte. El rebaño es de Dios. Rebaño que está entre vosotros. Velad sobre él, no con fuerza, sino tenemos que pastorear voluntariamente, según Dios, y no por viles ganancias, sino con toda solicitud. El punto de uno de la letra E dice, la economía de Dios consiste en que Él mismo se forje en nosotros para que nosotros podamos recibirlo como vida y suministro de vida a fin de vivirlo a Él. Viene aquí unos versículos. Dice 11:25, le dijo a la Marta y María y Lázaro que estaba allí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Maravilloso. 6:48 en Juan dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y el 57 dice, como me envió el Padre viviente,
y yo vivo por causa del Padre, escucha, dice, asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Él también vivirá por causa de mí. Punto número 2. Participamos en la vida divina y la naturaleza divina con un fin. Participamos en la vida divina y en la naturaleza divina a fin de que nosotros podamos vivir a Dios en nuestra humanidad, en vuestra humanidad. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo nos da aquí una enseñanza maravillosa. Y él dice, con Cristo, hermano tuyo, con Cristo debemos estar juntamente crucificados. Dice, y ya no vivo yo, ya no vivía él, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en mi carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué te parece? Esto es maravilloso, hermanos y hermanas, de que nosotros podamos ser esas personas que vivimos a Cristo. Entramos ahora a la letra F del punto Romano 2, dice así: a fin de que nosotros podamos ser aquellas personas que pastoreamos según Dios, nosotros necesitamos llegar, escucha, a ser Dios mismo, en vida, en naturaleza y expresión, y en función. Claro, no en la deidad. No en la deidad. Es decir, porque el único que puede ser adorado es el Señor. Por eso os vuelvo a leer otra vez el punto F. A fin de pastorear según Dios, nosotros necesitamos llegar a ser Dios en vida, en expresión y en función. ¿No es maravilloso esto? Amén, Señor Jesús. Hay aquí unos versículos maravillosos, Señor Jesús, que dice así. 1:12. A mí estos versículos me encantan. Oh, hermano, cuánto disfruto estos versículos, porque esto me afirma de que nosotros somos hijos de Dios. Tenemos su vida, su expresión, su naturaleza dentro de nosotros. Por eso dice Juan 1:12, dice así: mas a todos los que le recibieron, es decir, mas a todos los que le hemos recibido, tú lo has recibido, yo lo he recibido, dice, a los que creen en su nombre. Oh, Señor Jesús, creímos en tu nombre. Los que creen en su... Dice que les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos y hermanas, esto es maravilloso, de que nosotros seamos hijos de Dios. Quiere decir que tenemos la vida de Dios, la naturaleza de Dios, y tenemos aún el funcionamiento de Dios a través de cada uno de nosotros. 1:13, escucha, ¿por qué? Este versículo es porque dice que tenemos el gen divino, los genes divinos, los genes de Dios. Por eso podemos llegar a ser Dios en vida y en naturaleza, no como un objeto de adoración o como algo que te tienen que ensaltar a ti. No. Al contrario, usted debe ser enterrado, echando raíces debajo de tierra para que el fruto salga arriba. Pero usted echando raíces. Dice así, el 13, dice, los cuales, nosotros, dice, los cuales, dice, no son engendrados, dice que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Y dice Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. También segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de los cuales, escucha este versículo,
Este versículo te va a confirmar y nos confirma de que nosotros, como hemos nacido de Dios, y tú naciste de tu padre humano y llegaste a ser un humano, pero nosotros hemos nacido de Dios. ¿Qué somos entonces? Dios en vida, en naturaleza, en función, pero no en la deidad. ¿Vale? Eso que se quede muy claro. El 4 dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Qué te parece? ¿No es maravilloso esto? Que hemos sido realmente reconciliados con Dios, nos ha hecho participante de la naturaleza divina y ahora somos engendrados genéticamente, tenemos los genes de Dios. Por eso la Biblia nos habla de transformación. Eso no creen las religiones, ni las sectas, ni los mormones, ni los testigos de Jehová. Ellos creen, como dicen, en una fuerza activa. Mentira, esos son inventos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios, porque tenemos la vida de Dios, tenemos la naturaleza de Dios, tenemos los sentimientos de Dios. Esto es algo maravilloso. Y Él nos ha hecho sus hijos en vida y en naturaleza, pero no en la deidad, Señor Jesús. Por eso necesitamos que este Cristo se siga forjando cada día más en nosotros. Así que, hermanos y hermanas, os voy a poner ahora un himno, una canción. Siempre la pongo porque es que es preciosa. Y además es para relajarte y poder disfrutar la letra. En su nombre tan glorioso. Ahora la vais a escuchar. Cantan mejor que yo, muchísimo mejor que yo. Así que, hermanos, hermanas, dentro de unos minutitos estaremos aquí para seguir compartiendo esta segunda parte en cuanto a este rico pastoreo. Amén. Nos vemos prontito. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono
951-094-888, 951-094-888, o al correo electrónico evida4@gmail.com, evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66, 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con vosotros este rico pastoreo del apóstol Pedro. Él tuvo este ministerio de pastorear, pero es porque él primero fue pastoreado. ¿Y qué palabra realmente escribió la primera y la segunda carta del apóstol Pedro? Son muy animantes. Esta carta fue escrita a los hebreos, a los cristianos hebreos, para que fuesen animados, porque estaban siendo muy atacados. Por eso necesitamos este rico pastoreo, porque vienen muchos ataques. Estuvimos hablando, los últimos versículos que estuvimos compartiendo, era en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro 1:4, dice, y leímos este versículo al final, dice, por medio de los cuales, dice que Él nos ha concedido. ¿No es maravilloso que el Señor Jesús nos ha concedido grandísima, dice, preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegásemos a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo nosotros fuimos, digamos, participantes de la naturaleza divina? Porque es que experimentamos, disfrutamos esta. Y el versículo termina diciendo, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, por causa de la concupiscencia. Pero es maravilloso, hermano, que nosotros y hermanas hoy no estamos involucrados en esos negocios y en la concupiscencia y en la corrupción, sino hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de estar sin pastor, hemos llegado a ser pastoreados. Al ser una oveja totalmente perdida, hemos sido traídos al rebaño. Muchos miembros, pero hemos sido traídos al cuerpo, a la iglesia. Maravilloso. Bueno, comenzamos con donde nos quedamos, el punto 1, y dice así: nosotros, tú y yo, necesitamos ser llenos de la vida divina, dice, hasta el borde, disfrutando a nuestro Dios triuno como la fuente y el manantial de estos ríos, para que podamos llegar a ser, dice, la totalidad de la vida divina, e incluso ser, escucha, la vida divina misma. Maravilloso. En Juan 4:14 dice, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brote para vida eterna. Maravilloso. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, como dice en Romanos 8:6. Y el 10 de este mismo capítulo de Romanos dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto por causa de pecado, el espíritu es vida por causa de la justicia. Maravilloso. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Maravilloso. Entramos al punto número 2. Hermano, estas palabras no te asusten, pero son palabras muy espirituales y muy reales.
Y hoy día, muchos del cristianismo divagan y anda en la vanidad de su mente porque no creen estas palabras. Participante de la naturaleza divina. La vida divina está dentro de ti y dentro de mí. Y mira lo que dice el punto número 2. Dice, necesitamos llegar a ser dioses con sus atributos de amor, de luz, justicia y santidad. Maravilloso. Oh, necesitamos disfrutar esta realidad. Dice, hay aquí un versículo, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y ese Dios hoy está en nosotros, y hemos nacido de nuevo, hemos nacido en Él, y lo que es nacido de la carne, es carne, pero nosotros ahora hemos nacido del Espíritu, y realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Juan 1.5 dice, primero de Juan dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es el luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Dice, si sabéis que Él es justo, dice, entonces sabéis que todo el que practica la justicia, dice, es nacido de Él. Por eso dice aquí en Primera de Pedro 1.15, sino así como es santo el que os llamó, dice también aquí, mira lo que dice, sigue el versículo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1.16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Ese es el pastoreo que Dios nos está pastoreando. El Dios que nos pastorea y que nos cuida con ternura. El punto 3 dice, necesitamos ser la reproducción de Cristo, la expresión de Dios, a fin de que cuando nosotros pastoreemos a otro, dice, expresemos a Dios y no a nuestro yo con su manera de ser y sus peculiaridades. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso, el poder estar disfrutando de este Cristo maravilloso de verdad. Dice así, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Señor Jesús. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, esto es Hebreo 1, el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, y el que sustenta, dice, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oh, hermano, el Hebreo 2.10 dice, porque convenía aquel a quien y por quien son todas las cosas, que, dice, al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor y la salvación de ellos. Maravilloso, porque a los que antes conoció, Romanos 8.29, dice que también los predestinó. Es decir, fuimos predestinados. Dice, los predestinó, escucha, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos. Punto 4 dice, necesitamos llegar a ser Dios, llegamos a ser Dios, dice, en su función de pastorear el rebaño según lo que Él mismo es y según también la meta que Él ha determinado en su economía. Señor Jesús, esto es maravilloso.
Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien unido. Hermano, necesitamos estar bien unidos y entrelazados por todas las coyunturas del rico suministro y la función de cada miembro en su medida. Dice que esto causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Maravilloso. Apocalipsis Juan dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, dice, de Dios, como una novia ataviada para su marido. Maravilloso. La letra G dice, si nosotros hemos de pastorear, según Dios, nosotros necesitamos llegar a ser uno con Dios. En todo el deseo del corazón de Dios debe ser nuestro deseo, para que lo que Él vea nosotros veamos, para lo que Él realmente tiene su deseo y su intención sea nuestro deseo y nuestra intención. Juan en el capítulo 14:20 dice, y en aquel día vosotros, escucha, dice, conoceréis de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Pero el que se une al Señor, dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Punto 1 dice, el principio rector básico de la Biblia es que en el deseo y el propósito y el plan de Dios, Él se había proyectado, planeado ser uno con el hombre y hacer Él uno con el hombre y hacer de que el hombre sea uno con Él. Maravilloso, Señor. Y aquí viene unos versículos muy ricos que dice así. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Señor Jesús, pero el que se une al Señor, como hemos leído antes, es uno con el Señor. El punto 2 dice que Dios desea que la vida divina y la vida humana sean unidas conjuntamente a fin de llegar a ser una sola vida que tiene un solo vivir. Y hay aquí un versículo que dice, ¿cómo me envió? Juan 6:57, el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre. Asimismo dice, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que seamos su réplica y su representación aquí en la tierra. Por eso Pablo, en Gálatas, en el capítulo 2:20, dice, con Cristo, ¿qué? Dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, dice que la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso Pablo pudo decir también Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Maravilloso. Esto es para que podamos disfrutarlo, hermano. Señor Jesús. El punto 3 dice, cuando tú y yo, nosotros somos uno con Dios, llegamos a ser Dios, escucha, pero en vida y naturaleza. Dice, pero no de la deidad. Y es por medio que nosotros, que no somos nosotros, sino que es Dios mismo dentro de nosotros, que le podemos pastorear y brindarle a otro, pero es Dios en nosotros. Por eso dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El siguiente versículo dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¡Oh, qué maravilloso! Nosotros tenemos la vida divina. Este versículo lo leímos antes, al principio de esta segunda parte.
Y viene aquí primera de Pedro, segunda de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes. ¿De qué dice? De la naturaleza divina, nosotros que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Sí, el apóstol Pedro en el 5 dice pastorear el rebaño de Dios que está, ¿qué? Entre nosotros y velando, pero no con fuerza, sino voluntariamente según Dios, y no por viles ganancias, sino con toda solicitud. Maravilloso. Entramos al punto Romano 3. Tenemos que ir terminando ya mismo. Señor Jesús, bueno, nos queda 15 minutos, pero estamos terminando el bosquejo. Dice así. Punto Romano 3. Dice, Pedro habla de Cristo como el príncipe de los pastores. Cristo es nuestro príncipe de los pastores, quien pastorea su rebaño mediante los ancianos de las iglesias. Es decir, que Cristo pastoreando a través de ti, a través de mí, a través, yo diría, de todos los santos, de verdad, porque ese es el deseo de Dios. El mismo Pedro dice que somos participantes de esa naturaleza divina y dice también que somos real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. La letra A dice, Cristo es nuestro príncipe de pastores y Él es cabeza de todos los pastores. Él es la cabeza de todos los pastores. Si no funciona la cabeza, no funciona el cuerpo, ni funcionan los dones, ni funciona nada. Por eso, Cristo es nuestra cabeza conectado con todos los miembros del cuerpo. Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. El 1 dice, Él conduce a los hermanos responsables, a los ancianos, pastores, Él conduce a fin de que alimenten, no controlen, sino que alimenten. Dice, cuiden, enseñen y guíen al rebaño de Dios conforme a la intención de Dios y lleguen a ser modelo para el rebaño. Señor Jesús. Primera de Pedro 1:5 dice, pastorear el rebaño de Dios que está entre vosotros. Dice, velando sobre él no con fuerza, sino voluntariamente, según Dios, y no por viles ganancias, sino con toda solicitud, no como teniendo señorío sobre lo que se nos ha asignado, sino siendo ejemplo del rebaño, siendo ejemplo del rebaño. Cristo, el punto 2 es el príncipe de los pastores, y nosotros los creyentes, los pastores como príncipe de los pastores, dice que Él debe de tener un rebaño de pastores a su cargo. La letra B dice, todos los ancianos son pastores subalternos. Dice, Cristo la cabeza es el príncipe de los pastores. En realidad, cuando los ancianos lo pastorean, debe ser Cristo el que pastorea por medio de ellos, digamos, de los pastores. Oh, Señor Jesús, es maravilloso. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. ¿No es maravilloso? Y decía que ya no vivía Él, sino que ahora lo que vivía en la carne, dice que lo vive en la fe del Hijo de Dios. Maravilloso. Que Él fue el que se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso Pablo pudo decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo? Pablo que dice que el morir
¿Es ganancia? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos y hermanas, que el morir a nuestros apetitos carnales, al vivir en nuestra alma natural, al vivir en nuestros sentimientos caídos, es maravilloso de que nosotros podamos ser aquellos que vivimos por el Señor y no por nosotros mismos. Uno dice, si nosotros pastoreamos a las personas aparte de Cristo mismo, dice que el pastoreo no está en resurrección, sino en la vieja creación. Cuando Cristo pastorea por medio de nosotros, entonces es cuando nuestra labor es realizada en resurrección. Maravilloso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Señor Jesús, oh Señor, obra tú en cada uno de nosotros. Ahí en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia para conmigo, dice, no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, mas sino la gracia de Dios conmigo. Así que, hermanos míos, dice en el 58, amados, está firme e inconmovible, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestra labor en el Señor no es en vano. No es en vano. Así que, por tanto, dice Pedro, exhorto a los ancianos que está entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, dice testigo, dice que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Así que el Señor nos aconseja a través de nuestro hermano Pedro de que pastoreemos, no por fuerza, sino que nosotros pastoreemos unos a otros, dice, sino voluntariamente, según Dios, y tampoco por ganancia, sino que nosotros tengamos esa toda solicitud, y no como teniendo señorío sobre lo que se os ha asignado, dice, sino siendo ejemplo del rebaño. Entonces será cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice que vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Maravilloso, Señor Jesús. Este bosquejo muy rico. El punto 2 dice así: todos los ancianos, hermanos responsables, que supuestamente deberíamos ser todos responsables, dice, necesitan aprender a pastorear, a apacentar, a cuidar a la iglesia, a todos los miembros, dice, y no por sí mismo en la vieja creación, sino como Cristo que pastorea en resurrección, nuestro príncipe pastor. Maravilloso. La fe, dice, Cristo el príncipe de los pastores recompensará a los ancianos fieles, aquellos que pastorean fielmente al rebaño de Dios, con la corona inmarcesible de gloria, a fin de alentarlo. Maravilloso. Señor, dice aquí que cuando aparezca el príncipe, entonces tú y yo, si permanecemos ahí firmes, realmente va a aparecer el príncipe de los pastores. Y en este mensaje 3, cuando se dio esta conferencia, cantamos y disfrutamos una canción muy rica, de verdad, y muy disfrutable. Este himno de verdad es para orarlo, para disfrutarlo, para saborearlo. Dice, guíame, oh Salvador, en espíritu hacia ti. Si ando en luz de vida yo,
cesaré de resistir. Guíame, oh Salvador, a lo hondo del fluir de tu vida, mi Señor. Es maravilloso que podamos disfrutar este himno de verdad. Y esa es la estrofa 1, dice la estrofa 2. Por la ley de vida en mí, tú me guías en verdad. Cuando reinas con poder, se hace luz mi oscuridad. ¿Qué te parece? Esto es algo maravilloso. Yo creo que esto no lo escribe cualquier poeta del mundo, sino es el Espíritu a través. Mira, repito otra vez la estrofa 2. Por la ley de vida en mí, tú me guías en verdad. Cuando reinas con poder, se hace luz mi oscuridad. Oh, me libró tu espíritu para regularme más, y mi mente y voluntad tú por él renovarás. Oh Señor Jesús, hermanos y hermanas, disfruten este himno de verdad. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Hay aquí otro himno que se cantó ya, como me quedan unos cuantos minutos, lo vamos a leer. Me amas, dice, ¿me amas? ¿Me amas? Ese es el versículo, digamos, lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Y aquí hay una canción sobre eso. Y la estrofa 1 dice, después de que desayunase, para que en sí no confiase, el amor de Pedro, Cristo, fue a restaurar. Pedro fracasó con creces, al Señor negó 3 veces, y aunque al final se fuese, dijo Jesús, ¿me amas? Pastorea a mis ovejas. ¿Me ama? Pastorea a mis ovejas, da de comer. La estrofa 2 dice, todos hemos tropezado, como Pedro, derrotado, de orgulloso a humillado. En depresión el Señor entonces viene y busca nuestro amor y afecto. Y dice nuestro amor, busca nuestro amor y afecto. Le escuchamos y al oído nos dice así, Señor Jesús. Dice el 3, al Señor hoy le detiene, que no hay muchos pastores que alimente a las ovejas que se perdió. Él desea que cooperemos con Él y pastoreemos. Oh, ¿eres uno que está abierto y dice así? Sí, te amo, pastorearé. Sí, te amo, apacentaré. Mi Señor, te amo. A tus ovejas cuidaré, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, maravilloso que podamos estar aquí en esta mañana escuchando todos estos consejos, todas estas palabras, oh Señor Jesús, este himno. Así que la semana que viene estaremos aquí de nuevo con el bosquejo número 4. Hay 5 bosquejos. Estaremos en el bosquejo 4 y tocaremos otro ministerio. Hemos estado este bosquejo 3 con el ministerio de Pedro. Oh, queridos hermanos y hermanas, así que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo, y el próximo lunes estaremos aquí de nuevo, si el Señor lo permite. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo con su vida creciendo en cada uno de nosotros. Amén.